¿Sí? Sí. Bueno, buenas tardes, Catalina, buenas tardes a todos y a todas en un nuevo programa, el número 7, ya Sí, si no me equivoco, número 7. de La Izquierda Diario Mundo Obrero, acá en La Izquierda Diario Multimedio, hoy con un programa muy especial, ¿no es así, Cati? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Camilo? Hola a todos los que nos están siguiendo. Un programa más que especial porque vamos a estar hablando de los trabajadores y las trabajadoras vitivinícolas. Bien, muy Vamos a bueno, estar muy en bueno. conexión también con nuestra compañera Noela Barbeito, Así es. dirigente del PTS y el FIT allá en Mendoza y fue senadora ya con mandato cumplido. Muy bien. Vamos a estar también en comunicación con un compañero también de Mendoza, delegado, que tiene muy buena relación con los compañeros vitivinícolas y nos van a contar lo que viene pasando porque están en una situación de paritarias bastante tensa, con una miseria que propuso las Sí. empresas bodegueras, ¿no? Paritarias congeladas a nivel nacional en su mayoría, ¿no? Sí, pero Como hay que quiere el tener en gobierno. cuenta que estos trabajadores vienen con salarios bajísimos que, bueno, lo vamos a ir contando a partir Buenísimo. del programa. Buenísimo. Y también tenemos en el último bloque la compañía, vamos a entrevistar a Carlos Titín Moreira, también Nuestro dirigente, columnista. nuestro columnista habitual de Historia del Movimiento Obrero, y justo están haciendo, junto con el compañero también José Montes del Astillero de Río Santiago, van a hacer un curso de Historia del Movimiento Obrero, creo que van a empezar por los años 70, un gran periodo de la historia que acá lo hemos tocado en el programa y vamos a estar entrevistándolo a él también. Claro, desde ya. Bueno, así que así arranca Mundo Obrero y no se vayan, quédense porque tenemos un especial importantísimo. Muy bueno, un programón. Quédense con nosotros. Volar todos los aires. ¿Cómo la clase obrera no va a poder pelear con este títere de las multinacionales? ¡Viva la lucha de la clase obrera! Desde hace 20 años que trabajo en esa planta. Nosotros con nuestra lucha lo que intentamos también, no solamente volver a nuestro puesto de trabajo, sino multiplicar las voces de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que hoy dicen basta de despidos, basta de represión. Que nunca nadie te diga que no sirve luchar, compañeras y compañeros. ¡Nunca! Y nosotros conocemos perfectamente la tradición de lucha de la clase obrera. Nosotros sabemos muy bien que la clase obrera en la historia ha enfrentado represiones feroces, como fue la Patagonia Rebelde o la Semana Trágica. La clase obrera ha luchado contra dictaduras terribles como fue la Libertadora en el 55, con la dictadura de María que con el cordobazo las hizo volar por los aires. ¿Cómo la clase obrera no va a poder pelear con este títere de las multinacionales? Bueno, seguimos. Sí, bueno, vos sabés, Camilo, y le contamos a los que nos están viendo que por lo general en los suplementos, en los manuales de historia que tienen que ver con la historia de Mendoza más específicamente, nos han enseñado que la vitivinicultura ha sido siempre una historia muy asignada a todas las familias que de la nada Sí. han hecho y han construido un gran imperio, Claro, o solitos, sea, solitos. solamente producto de su propio ingenio, De su con amor. una mano atrás y otra adelante, han hecho de esos desiertos un gran imperio del vino, Del vino, así es. ¿no? Entonces, ¿será que fueron verdaderos espíritus industriales? Uno se pregunta, ¿no es cierto? Pero eso no termina acá, porque aparte de todo eso se traslada también a la provincia de Mendoza, porque las calles principales de Mendoza llevan los nombres de esas importantes familias que han hecho supuestamente de la nada esos grandes bodegas, esas grandes ¿no? bodegas, esas grandes extensiones de tierra y todo eso. Sin embargo, uno se pregunta quiénes fueron o quiénes pusieron los brazos para que transformaran ese desierto en lo que hoy conocemos como esas grandes viñedos. Ajá. Y al mismo tiempo nos preguntamos de quiénes fueron las espaldas que llevaron adelante los miles y miles de kilos de uvas a esas bodegas. Así es. También nos preguntamos
de quiénes fueron las manos y esos brazos que etiquetaron y envasaron inmensidades cantidades de vino. Así es. Los que realmente hicieron la riqueza de lo que es hoy la industria vitivinícola de Mendoza. San Juan, en Neuquén. Verdaderas alquimias de lo que se conoce de una Mendoza capitalista y feudal. Y feudal. Ahí vamos a ver. Claro. Entonces, y esa es la parte que a nosotros nos importa. Sí. Lo que decíamos antes, ¿quiénes fueron los que hicieron todo ese trabajo? ¿Cómo es la vida de un trabajador y una trabajadora vitivinícola? Y acá nos van a contar una compañera trabajadora vitivinícola. Dale, veamos el video. Por favor. Yo me dedico, soy ama de casa, mi marido es viñatero y yo en épocas de cosecha también trabajo en la viña, somos todos viñateros. El trabajo de la viña es un trabajo sacrificado y muy mal pagado y muy mal reconocido, siendo que acá nosotros en Mendoza los representa la vitivinicultura y que tenemos la fiesta de la vendimia, que están representándolo el obrero de viña. Y así todos somos los más mal mirados y los más mal pagados de la provincia. El rol que cumple el municipio y el gobierno provincial en el obrero de viña, en el trabajo de viña, es ninguno. No se acercan al obrero de la viña, no hay contacto. No saben, o sí saben y se hacen los desentendidos. Ningún rol cumple ninguno de los dos gobiernos, ni el municipal ni el provincial, y menos el nacional. El obrero de viña es un obrero olvidado, digamos. Y la diferencia de una bodega boutique a una bodega chica de esas de propietarios chicos, digamos, es mucha la diferencia, es muy grande la diferencia. Y nosotros los obreros de viña hemos descubierto en esta pandemia que el vino es un alimento esencial, cosa que antes no sabíamos. Para poder levantar sus grandes cosechas y llenar sus grandes bodegas, los empresarios lo hicieron saber que el vino es un alimento esencial. Nosotros seguimos trabajando durante toda la pandemia en malísimas condiciones, en condiciones deplorables, sin ningún tipo de protección. No tuvimos ningún elemento de higiene por parte de las empresas. Ahora estamos en el tiempo de la poda y seguimos en las mismas condiciones. Y algo más que yo quisiera agregar ya por último sería hablarle, no sé, al gobierno o al que escuche esta nota, que se ponga la mano en el corazón y piense en el viñatero, en la gente que está trabajando en la viña con las bajas temperaturas, con las altas temperaturas y en sus familias, porque no tan solo es el que sale a trabajar, sino que la sufren todos, sufren su esposa, sus hijos, toda la familia. No se pueden dar el lujo de darles un par de zapatillas de marca o una ropa que se acordaran de eso, del que le está llenando las bodegas, del que le está llenando los bolsillos, es el viñatero, ese que se levanta temprano en la mañana y que con la helada tiene los pies helados, escarchados y está todos los días ahí al frente del cañón, que pensaran en ese y en su familia. Y la verdad que es lamentable tener que decir que somos los peores pagados cuando en Mendoza nosotros somos los que estamos llenando esas bodegas grandes de esas grandes empresas y verlos disfrutar de cosas que nosotros ni soñando las imaginamos. Así que bueno, esas serían mis últimas palabras. Video, ¿cómo muestra exactamente quién hizo lo que vos decías al principio? Las riquezas de un desierto, una pradera o un lugar donde se plantan toneladas y toneladas de uva y la riqueza que genera todo eso. Así que muy, muy claro. Sí. Estamos ahora con Noelia Barbeito en línea. Noelia Barbeito, una de las referentes del PTS de Mendoza, legisladora, como habías dicho vos. Senadora con mandato cumplido en Mendoza. Senadora con mandato cumplido. Hola Noelia, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Camilo, Katy, ¿cómo están? Todo bien. Bien, todo bien. ¿Cómo estás vos ahí?
Bien, bien, acá viendo con mucha ansiedad, esperando este programa que estuvimos trabajando y bueno, muy emocionada por este primer video que han mostrado. Sí, muestra muy claramente. Sí, sí, la verdad es, vos lo viste, la compañera deja un montón de cuestiones que tienen que ver con que se sienten trabajadores olvidados por todos los poderes, el municipal, el provincial y el nacional. O sea, le pide que miren a esas familias en donde trabaja toda la familia, o sea, los niños, por lo que nosotros pudimos recabar, o sea, de la información es que hasta el día de hoy los niños dejan de asistir al colegio, sobre todo en época de cosecha, y todo eso realmente es bastante terrible, ¿no, Noelia? Sí, es como decís, Katy, muy fuerte lo que dice allí la compañera, y es así, es una realidad que todos los que crecemos en zonas del país donde se trabaja la tierra, las vemos permanentemente, ¿no? Nosotros acá en la provincia, desde la izquierda, hemos intentado aportar humildemente para mostrar esto, para acompañar e intentar organizar. Pero como te decía, uno crece viendo las condiciones en las que viven los trabajadores de la tierra, y por eso solo lo pueden ocultar los partidos tradicionales, que no es que la desconozcan. Sería imposible, incluso ingenuo, como decía la compañera, pensar que no conocen esa situación los partidos tradicionales, la UCR, el PJ, que hace años gobiernan la provincia, sino que no les importa, o mejor dicho, solo les importa que existan grandes bodegas que gracias a la tierra, el agua y sobre todo al trabajador le llenen los bolsillos y sus vidas lujosas, ¿no? Que las podemos ver en revistas donde están en sus mansiones o, como decía la compañera, tienen vidas que ellos ni pueden soñar. Claro, que ni Entonces, pueden denuncias soñar. como estas nos empezaron a llegar muchísimo más en la pandemia, porque como decía aquí también la obrera, tuvieron el descaro de declarar esencial el vino, pero no les dieron ni agua para lavarse las manos a los cosechadores. Entonces, como vamos a ver en el programa, la bronca ha sido tanta en esta pandemia y de tantos años acumulada que hasta el sindicato había llamado para hoy un paro que, si bien hubo conciliación obligatoria, armó un revuelo tremendo en las bodegas, en las líneas de las viñas, según nos han comentado muchos delegados y muchos trabajadores. Eso después lo van a estar charlando con Edgardo. Sí, y te invito y los invito a todos a que veamos otro material que preparamos con los compañeros de Mendoza, sobre todo teniendo en cuenta para los que quieren y estén interesados en seguir lo que pasa con los trabajadores vitivinícolas, les recomendamos seguir La Izquierda Diario, nuestro suplemento, nuestro diario digital, donde ahí hay decenas de notas donde verdaderamente cuentan cómo son las situaciones de los trabajadores y la relación entre estas enormes empresas, ¿no? Pero recogimos y armamos un material en base a una nota que salió en La Izquierda Diario de una charla que mantenían trabajadoras que contaban muy brevemente cómo se producía lo que nosotros conocemos como plusvalía en una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Que ellas van a contar cómo producen esa cantidad de vinos, cuánto le genera de ganancia a la empresa y cuánto le genera ganancia a los trabajadores. Su salario. La diferencia que la ganancia que tiene esa empresa en 5 minutos no es la misma que tiene el trabajador en 5 minutos. Seguramente. Y al mismo tiempo vamos a estar contando muy brevemente por qué estas empresas bodegueras, estas grandes familias bodegueras, tienen la impunidad que tienen y se manejan hasta el día de hoy con su método tan feudal hacia los trabajadores. Los vemos y después volvemos, Noelia. ¿Nos esperás, Noelia? Ahí vamos con el video. Sí, dale. Dale, gracias. En una bodega de Maipú, Mendoza, un grupo de trabajadoras calculó que en la fábrica cada 5 minutos se cierra un pale de vino. El pale tiene 96 cajas y cada caja tiene 6 botellas. Estamos hablando de que cada 5 minutos quedan listas para la venta 576 botellas de vino. No vamos a detenernos en su calidad o su etiqueta. A razón de un precio de venta promedio de 200 pesos, cada 5 minutos están listos para la venta un equivalente de 115.200 pesos en vino. En la fábrica hay 3 líneas, que cada 5 minutos repiten la misma operación con el trabajo de 100 personas. Es decir,
que en 5 minutos de trabajo colectivo se garantizan 1.728 botellas que por 200 pesos equivalen a 345.600 pesos. En media hora de trabajo de un solo día del mes, habríamos embalado la posibilidad de que cada operario se lleve los 20.000 pesos del convenio, y ningún operario trabaja solo en media hora, un solo día al mes. El fruto de jornadas de trabajo de 10 o 12 horas es apropiado individualmente por el patrón vitivinícola, que impone en este proceso de producción pésimas condiciones de trabajo, de higiene, maltratos, exposición al sol, al frío, al encierro en un tonel por limpiar e inhalaciones tóxicas, entre otras formas de precarización. Ni siquiera ellas, las obreras vitivinícolas, quieren pensarlo, sobre todo sabiendo que embotellan vinos que se cobran más de 200 pesos en la góndola de un supermercado. En una bodega de Maipú. Mendoza es la provincia de mayor producción de vino de nuestro país. Se estima que cerca de media docena de corporaciones y grupos familiares manejan el 75% del mercado. A pesar de su enorme volumen de facturación, la industria madre de Mendoza solo aporta el 2% de la recaudación de impuestos de la provincia. Pero ¿quiénes son estos grandes zares de la industria del vino? El origen del cultivo de la vid en la Argentina se remonta a la etapa colonial, es a partir de mediados del siglo XVIII. Así, por ejemplo, las plantaciones de vides que no alcanzaban las 400 hectáreas en 1852 se elevan a casi 5.000 hectáreas en 1887 y a más de 20.000 hectáreas a principios del siglo XX. Pero el peso político de las familias bodegueras más importantes en Mendoza se manifestó por un lado en que las calles centrales de Mendoza llevan el nombre de varios familiares de los principales bodegueros. Luego con cargos a gobernador. Por ejemplo, la familia Villanueva ocupó 5 veces el cargo, la familia Civit lo ocuparía 3 veces y la familia Ortega lo hace 2 veces como Rufino Ortega. Esta ley política se daba a sí misma a tierras fiscales como el gobernador Villanueva. Otro mecanismo de privilegio fueron las extensiones impositivas y créditos. Actualmente esto sigue pasando. El fondo anticíclico votado por el radicalismo y el peronismo de 4.000 millones de pesos para pagar sueldos para el acarreo o cosechadores es solo un ejemplo, como la ley de Macri por la cual no pagan retenciones los vinos espumantes, es decir, el champán que toman los ricos. Pagan 5% de retenciones sin importar el valor de los vinos y el dólar, e incluso tienen reintegros por exportaciones. Bueno, seguimos en la izquierda Diario Mundo Obrero con el especial vitivinícola. El video que vimos recién es categórico. Los empresarios se llenan los bolsillos. Bueno, nosotros teníamos, por esto que decías vos de la plusvalía, nosotros teníamos en PepsiCo, no sé si te acordás, Catalina, que hacíamos una cuenta sencilla, que por más obreros no teníamos, podíamos hacer esas cuentas tranquilamente, que era que con 25 cajas que producíamos de papas fritas, ¿no? Del paquete de papas fritas o de otro snack, nos pagaban el sueldo a cada operario de todo el mes. En realidad la compañera había dicho, yo con una sola caja que hago el primer día del mes me pagan el sueldo. Todo lo demás es ganancia. Todo lo demás es ganancia. Sí, y en la planta había 9 líneas de producción. Claro, o sea que tenían una ganancia. O sea que cada trabajador, cada vez que empezaba el mes, con una sola caja ya se pagaba el sueldo. Así es. Bueno, le queremos decir, ya que nos contó Noelia recién que están en conflicto por paritarias los compañeros y compañeras vitivinícolas, queremos que la consigna de hoy sea un apoyo a los compañeros y las compañeras que están en este momento peleando por su salario. Bueno, Noelia, seguís ahí. ¿Qué nos podés decir de este entramado, como mostró el video recién, entre empresarios, dueños de bodega y poder político, ¿no? Había gobernadores que eran dueños. ¿Qué nos podés decir de esto? Bueno, como decía ya el video, la historia de esa alianza entre los grandes empresarios y los políticos es muy antigua, y empezando por legitimar el robo de las tierras a sectores de pueblos originarios, a pobladores, y ese robo de tierras no es algo del pasado, sino que hoy se mantiene, porque muchos pequeños productores familiares tienen que terminar rematando sus fincas, que las compran grandes grupos a precio de remate justamente, o incluso la concentración que ha habido durante los 90 y que no se cortó y se mantiene es enorme, ¿no? De grandes grupos bodegueros que cada vez concentran mayor parte de la producción. Y como bien decías, han sido gobernadores de la provincia,
en un momento hasta la apertura y el cierre de las sesiones legislativas tenía que ver con las épocas de cosecha, porque estos eran patrones que tenían que ir a su estancia, e incluso yo el tiempo que fui senador en la provincia, hoy están Lautaro Jiménez, Maylé Rodríguez, Así es. el tiempo que fui senador en la provincia había muchos legisladores que tenían, cada uno tenía su negocio, digamos, el que ponía la etiqueta, el que ponía el corcho, el que ponía la caja, ¿no? Todos buscan ser parte de este gran negocio que deja fuera a los trabajadores vitivinícolas. Y ojo que muchos de los grandes grupos bodegueros hoy están en manos extranjeras, entonces lo que han sido exitosos los empresarios mendocinos y los extranjeros también es conseguir lobistas en la legislatura, es decir, legisladores que todas las sesiones, tanto en el Congreso Nacional como en el Congreso Provincial, presentan proyectos, son voceros de estos sectores y ¿qué consiguen? Consiguen leyes, subsidios, que tienen nombre, cada año le cambian el nombre. Este año se llama Banco de Vinos, el año pasado se llamó Fondo Anticíclico, pero es plata nuestra que va a parar a estos grandes grupos económicos Más que todavía. siempre dicen que tienen crisis, más todavía, pero nunca muestran los números, e incluso hasta a veces mienten cuáles son los stocks de vinos que tienen. Entonces, en las revistas de ricos podés ver sus lujos, sus vidas exóticas, mientras que en la viña se trabaja como hace un siglo atrás. Y por último, en la bodega Zucardi, que es el presidente de la Coviar, de Alberto Zucardi, vende vinos a 12.000 pesos por botella. Pero el sueldo inicial de un trabajador de bodega, que nos dejaron ver en recibo de sueldo el otro día, es de 20.000. ¿Sí? Entonces hemos visto incluso recibos de sueldo donde cobran alrededor de 70 pesos por hora. Entonces creo que hoy lo que también vemos, entonces vos ves por un lado esa realidad y por otra parte en la televisión, en los medios están pasando todo el tiempo notas sobre lo mucho que están ganando algunos sectores con las exportaciones, en medio de esta pandemia, ¿no? Porque le están buscando la vuelta, cómo exportar y todo. Pero creo que hoy lo diferente es quizá que el gobierno nacional por ahí plantó el huevo de la serpiente, porque los declaró esenciales a estos trabajadores, se la pasan diciéndonos que están ganando mucha plata y obviamente eso ha hecho que muchísimos se animen hoy al romper el silencio y a hacerse escuchar. Claro, esenciales en la industria del vino. Es una caradurez solo para que estos bodegueros se llenen de millones de dólares, porque aparte exportan un montón, entonces y pagan una botella y medio de vinos, un salario básico a un trabajador y una trabajadora, indignante. Sí. Y me imagino vos con Lautaro y Maylé en esa cueva de bandidos al servicio de los bodegueros, ¿no? Lo que debe ser ese parlamento mendocino. Yo les propongo ir a una pausa, seguimos con varios testimonios también, pero como coincido con lo que vos decís, nosotros siempre en el programa traemos alguna consigna, alguna pregunta. Me parece que la principal consigna que podemos traer, más allá de desde ya acompañar la lucha por el mejor salario para los trabajadores, o sea, estamos hablando de trabajadores que tienen un salario por debajo de los 20.000 pesos, como decía Noelia. Sí. Y sabemos que la discusión va a estar bastante dura, pero lo que es más brutal es las condiciones de trabajo en la que seguramente ustedes van a ver en todo el relato del programa. Creo que una de las grandes consignas, o por lo menos me parece la consigna primordial, sería que todos aquellos que nos están viendo planteemos la solidaridad hacia los trabajadores y las trabajadoras vitivinícolas, para que se termine esta cuestión de precariedad, de desigualdad y porque los trabajadores consigan todos sus derechos. Así es. Vamos a una pausa entonces, seguimos con Mundo Obrero, quédate, especial vitivinícola, no te vayas. Diario Multimedia en Instagram, Facebook y Twitter. Lo que no sale en los grandes medios, lo tenés acá. Por la izquierda, Diario Multimedia.
trabajadora y sus principales luchas en Argentina y en el mundo. En la voz de sus protagonistas, con Camilo Mones y Catalina Balaguer. Acá por la izquierda, diario. Bueno, seguimos aquí en Mundo Obrero, en la izquierda, diario multimedio, con el especial vitivinícola. Seguimos con el informe. Noelia, ¿estás todavía ahí? Por favor, no te vayas. Sí. Sí. Bárbaro. Bueno, estoy acá esperando. una de las cosas que traspasan los límites ya de los terrenos de esas fincas enormes, lo que serían las de fincas, viñas, todo eso, tiene que ver con el otro gran negocio, que es otro más, que está por fuera de las puertas de eso, que se traslada, que tiene que ver con la fiesta de la vendimia, para hacerlo más específicamente, ¿no? Entonces es parte de los negocios que llevan adelante las empresas, estas familias bodegueras, junto con el gobierno provincial y todo eso, donde viene gente de todo el mundo, pero en realidad es una gran pantalla para que esto sigan haciendo negocio a través de... Una vidriera. Exactamente, pero que en donde los trabajadores, porque esta fiesta fue algo que se data ya de, no sé, 1900 y algo, que se lleva adelante, que se decía, bueno, una fiesta popular donde tratamos de reivindicar con música, danza, todo lo que tiene que ver con la cultura, la vendimia y todo eso, pero que en realidad los únicos ausentes son los trabajadores. Eso no son populares. No. ¿Vemos el informe? Dale. Vemos el informe. Fiesta Nacional de la Vendimia. Nosotros estamos acá por la dignidad de la comunidad boliviana. Si bien nuestra comunidad está participando de la vendimia, la acto central, está participando como colectividad en los carros, también hay una parte de la mayoría que somos de las zonas rurales que no somos invitados, así como nosotros, la gente que realmente levanta la cosecha. Hay mucha gente que levanta la cosecha. Si hoy día no van a trabajar, no tienen que comer, se llueve, lo llevan y lo vuelven a traer. Encima, a los transportes les piden todas las reglamentaciones, pero al dueño de la finca no le piden nada. Bueno, una fiesta muy popular, como decíamos, que intenta mostrar a través de distintos actos la historia de la cosecha, cómo es el producto de la tierra y todo eso, pero a la vez, como vimos en este video, no es tan así, o por lo menos tiene otra cara que no se muestra, ¿no? ¿No es así, Noelia? ¿Está en línea todavía, Noé? Sí, claro, al principio vimos la vendimia de ellos, digamos, ¿no? Claro. Y les quería contar un dato más. ¿Sabían que ustedes que para la vendimia se hace varios eventos? Dos de ellos son el desayuno de las fuerzas vivas, se llama, y la bendición de los frutos. El primero es con empresarios y políticos del PJ y la UCR, y que son las fuerzas vivas. Las únicas fuerzas vivas pueden ser los políticos y los empresarios. Viva de avivados. Son. Claro. Y los otros es donde los políticos se hacen los que cosechan en esta bendición de los frutos. Entonces, en ambos están ausentes los que recogen los frutos de la tierra. Si bien los mendocinos nos gusta festejar en la época de la cosecha, estos eventos son una gran mentira, es decir, una fiesta que pagamos todos para que algunas bodegas se vendan al mundo, porque esto hay que decirlo. Recién les comentaba que la concentración vitivinícola es brutal acá en Mendoza cada vez más, entonces los peces grandes se comen a los chicos, entonces son algunos grupos económicos que hacen negocio a costa de no solamente de los trabajadores, sino de pequeños productores familiares e incluso pequeños. Claro. Entonces, es una fiesta que tiene mano de obra precaria desde que se cosecha
pasando por los que hacen el vino, los que trabajan en turismo, hasta los artistas que ustedes veían bailando. Y hay otra historia también de las fiestas, que es las vendimias obreras, las fiestas populares, movilizaciones. Y por último, ahí que ustedes veían en la fiesta del acto central un cartel Mendoza libre de fracking. Entonces, hay una tradición que es parte de la vendimia, que por ejemplo en el carrusel, que es un día donde las reinas pasan con sus carros, sí. Hace años que es utilizada para visibilizar muchísimas luchas, como la defensa del agua en contra de la megaminería, y también los derechos de las mujeres, casos de gatillos fáciles y otros. Entonces, hay dos vendimias en Mendoza, una la que se vende al mundo para los grandes empresarios, y otra que es la que hacen miles de trabajadores y trabajadoras y personas de Mendoza que no trabajamos en la vitivinicultura, pero que siempre nos hemos sentido hermanados con ellos y que hacemos también en la vendimia una fuerte denuncia de su situación precaria. Claro. Está muy bien, sí, Claro. sí, es muy cierto, son dos fiestas. Exactamente. Y pasando de tema, y sin lugar a dudas, lo que comentó la compañera que relató las condiciones de trabajo, las condiciones salariales que son actuales, sí. son de ahora, y que claro. a todos nos puso... Claro. Nos dio mucha bronca, son no sé, hace 100 años alguien que no tenga bronca con semejante testimonio, la verdad que solamente los dueños de las bodegas. Sus políticos. Eso es actual, pero tuvimos el testimonio de un compañero que ya está jubilado, se llama Rosendo, y él nos va a contar cómo era trabajar en esa época. Yo les recomiendo que le presten mucha atención porque creo que casi no van a encontrar diferencia. Dale, vamos a ver el video. El tren, acá al Cuyanito, que decía a la tierra del buen vino y del buen sol. Entonces pregunté y compré el pasaje y me vine. Así que la noche de Navidad pasé en el tren, el otro día llegamos acá. A partir de eso empecé justamente caí a la finca Calice. Cuando cosechamos acá en los Calices, yo echaba con mucho a la carrera, en aquel tiempo tenía algo de 25 años. Estuve 11 años, en los 11 años que trabajé de albañil, en tiempo de cosecha no. Cosechamos uva, cosechamos aceituna, hacemos hoyos. Después, yo cuando iba a cosechar, tenía una motoneta Cian y había hecho un acoplado con rueda de bicicleta. Entonces ahí ponían los chicos bien ordenados, tapaba bien y la comida llevamos en el baño. Así que tenía que comer en la viña como pueda. ¿De Mendoza nomás o venían de...? No, venían de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de San Luis, San Juan. Por eso había como una cola que hacen hoy para el banco así. Así había, entonces estaban esperando a que ir cosechado mal, le quitaban el tacho, se la daban ahí. Gente que venía de otros lados, ¿dónde vivía, dónde dormía? No, tenía galpones, Calice. Tenía acá en la Guardia Vieja, Almirante Brón, en esa esquina que hoy venden verduras, este lado hay un ladrillo medio mal, ahí están los corrales. Y yo hice así bien de cemento. Y ahí había un galpón como de 30 metros por 5 así. Y usted se entraba, se agarraban así como bolsa de papas, ¿sí? Y se cocinaban afuera, hacían juego en cualquier lado, nada más. No había baño, no había agua había, pero de la sequía. En aquel tiempo se tomaba agua de la sequía, no se tomaba agua así corriente, nada. ¿También trabajaban? Claro, niños, toda la familia andaban ahí. Los niños más que pueden caminar se levantaban los granos que caían ahí, ganados. Pero entonces toda la familia andaba con los niños. Todo, no dejaba nada, porque no se iban a las 2. Venías oscuro y se iba casi oscuro. Y bueno, la gente acá cuando venía a cosechar nunca venía con el fin de que te van a dar algo, ni siquiera una vivienda. Todo metían en un galpón, donde podías ubicarte, se ubicaba. Tenían un galpón acá, un galpón más allá, y el resto hacían, ¿sabes qué? Chozas, con estos pastos así, plantaban palos así, para la familia entera. Vivían ahí hasta cuando terminaba la cosecha se iban. Así que la finca nunca daba nada.
Y la gente salía a costear, como le dije, con toda la familia. Y dejaban de ir a la escuela los niños, no lo llevaban, no tenían que mandar y traerlo. Cuando terminaba la cosecha, según después iban. Pero la pobreza que había es que muchos tomaban té, hacían juego, hacían ese té, no comían, no había comida, la pobreza que tenían. Bueno, un nuevo informe cada vez te da un poco más de bronca, ¿no? Lo que vas escuchando, este obrero jubilado decía que toda la familia incluso iba a trabajar, seguramente y le pagaban el salario uno solo. Que un niño apenas empezaba a caminar ya podía empezar a trabajar en la viña. Para Muy levantar los granos, que los granos serían las uvas que se caen del racimo. Del racimo de la planta, digamos. Bueno, con lo que decíamos, se viene trabajando así hace 100 años. En el informe anterior hemos visto cómo gobernadores eran también los dueños de las bodegas. Bueno, como decía Federico Engels, de Mendoza está más claro que el Poder Ejecutivo es el que administra los negocios, en este caso los grandes bodegueros. ¿No es así, Noelia? ¿Pudiste ver el informe? Sí, es muy fuerte el testimonio del compañero, ¿no? Él habla, claro, hace 50 años, pero pareciera que nos hablara de hoy, ¿no? Familias durmiendo en galpones, chozas, niños trabajando para ayudar a la familia. ¿Es así ahora? Eventualmente, sí. Eventualmente ustedes van a ver noticias, bueno, en todos los lugares del país donde se trabaja en estas condiciones, donde se descubre trabajo esclavo, donde se descubre trabajo infantil, y es muy grave. Entonces, creo que también la bronca que hay de muchos trabajadores en el día de hoy es con el sindicato que durante todos estos años ha sido parte y cómplice de estas condiciones laborales, ¿no? En los 70 hubo un proceso de organización combativa en el sindicato, pero después de la dictadura son parte de este entramado sindicatos, grandes patronales y los políticos, ¿no? Entonces, siempre se la pasan votando leyes en la legislatura para darle subsidios, pero jamás se ha discutido acerca del trabajo infantil o en las condiciones que vivan esos trabajadores. Claro, los sindicatos, el rol que cumple es un adorno, podemos decir, o tiene algún... Bueno, ahora están haciendo esta pelea paritaria. Después nos vamos a referir a ese punto. Claro. Pero siguiendo con la cuestión de la precarización laboral, que la tienen en todas, pero específicamente Mendoza es la capital del vino, ¿no es cierto? Pero tenemos otro testimonio porque acá los empresarios no discriminan generacionalmente, para todos es por igual. Entonces tuvimos la entrevista de Rosendo, un compañero que ya es jubilado, habló una compañera que ya hace años viene trabajando en la viña, y ahora tenemos el testimonio de Micaela Moyano. Micaela Moyano era una trabajadora de una de las importantes bodegas de la bodega Fin del Mundo, de Urnequian. Está en Neuquén. En Neuquén. Ella nos va a contar cómo son las condiciones de trabajo, cómo tienen que hacer para poder llegar a ganar, en la medida de lo posible, 20.000 pesos por mes. Pero también nos va a contar porque esa precariedad laboral a la que someten a los trabajadores y las trabajadoras, estas millonarias bodegas, millonarias familias, se llevó la vida de Juan José Gómez, un pibe formoseño que buscando mejores posibilidades de trabajo, de salir de la pobreza, se fue a Neuquén con el sueño de entrar a la industria petrolera, específicamente a Vaca Muerta. Encontró la posibilidad antes de entrar a esta bodega y producto de las condiciones de trabajo, la falta de capacitación, de información, de los instrumentos de seguridad, cayó en un tanque. ¿En un tanque? Y sus propios compañeros hicieron todo lo posible buscando la mejor forma para poder sacarlo, pero falleció. Un pibe joven de 24 años que tenía un hijo. Es un tanque donde dejan todas las donde va concentrado el vino. Vamos a ver el testimonio de Micaela porque ella es también testigo de la denuncia que están llevando nuestros compañeros del CEPROD que acompañan a la familia de Juan José Gómez. Dale, vemos entonces el testimonio de Micaela.
hacer remontajes. Descubar es cuando al tanque de vino se le saca todo el líquido que le queda, entonces solamente le queda el orujo, que eso es lo que hay que sacar a pala, digamos. Te lleva 2 horas y media, 3. Tenés que apalear todo el rato, digamos, lo único que tenés que hacer es usar la pala. Yo entré a trabajar y él entró 3 semanas después a trabajar. Juan había venido de Formosa a trabajar hasta acá, consiguió trabajo ahí en la bodega, empezó en la bodega. Y el trabajo que él hacía en la bodega era lavar bandejas al principio y después ya lo mandaron a hacer trabajos más serios, digamos, como descubar o hacer el lavado de tanque. Y allá se vino para poder ganar un poco más y progresar un poco más. Tampoco es tan alto el sueldo en la temporada. Digamos, el sueldo básico es de 14.600 y si vos le metés horas y días extra podés llegar hasta 20. Ir los feriados o ir los domingos o hacer 4 horas más por día, hacer 12 horas para poder ganar un poco más. La de los temporarios es bastante mala. Vos llegás, nadie te capacita, nadie te da calzado de seguridad, nadie te da ropa de seguridad. Vos llegás y te van explicando los mismos operarios antiguos cómo se hace el trabajo y los mismos operarios antiguos pelean un montón a su vez para que a ellos sí les entreguen los calzados de seguridad una vez que ya están rotos, digamos. Era algo re evitable. Sí, no, nunca tendría que haber pasado. Incluso si hubiese pasado, todo eso se hubiese evitado con una charla de antemano, de decir cómo se hacen los trabajos, cómo no se hace dando las herramientas y los calzados de seguridad. Incluso si alguien se hubiese caído dentro de un tanque, cómo sacar a una persona dentro de un tanque, un protocolo a seguir, con qué sacarlo, con qué hacer que una persona respire estando dentro de un tanque. Todo eso se pudo haber evitado si hubiese estado las herramientas y la gente capacitada. Las vidas trabajadoras importan, ¿no es así, Katy? Tendría que ser un grito de lucha cuando escuchamos estas cosas de empresarios multimillonarios que con una caja de vino te pagan el sueldo de todo el mes y ni siquiera te dan una charla de 10 minutos para explicarte cómo funciona lo básico, que es limpiar un tanque. No tienen un departamento médico, no tienen una ambulancia, no tienen elementos de seguridad. ¿Viste, Noelia, este informe? Imagino que vos ya lo conocías, ¿no? Sí, como decía Katy, las compañeras del CEPRO de Neuquén están acompañando a la familia, son las abogadas de la familia, y eran muertes obreras completamente evitables, como decía Micaela, ¿no? Desnudan la precarización que hay en grandes bodegas, como es esta, la bodega del fin del mundo, que dicho sea de paso, le dijo a la madre que su hijo se había suicidado, intentaba sembrarle esa idea, discúlpame, las manos. ¿Le dijo que se había suicidado? Sí, la bodega del fin del mundo, a la madre le quería sembrar la idea de que su hijo se había suicidado para que no haga el reclamo correspondiente. Entonces, sin escrúpulos directamente estas bodegas, o en Chandón, que todos deben conocer ustedes la marca Chandón, también murió un trabajador el año pasado producto de las condiciones precarias que tienen, sin capacitación o medidas de seguridad, y todo por un sueldo bajísimo. Todo esto, como después vamos a ver, fue agudizado en la pandemia, es decir, de muchísimos trabajadores y trabajadoras que sentían que no los estaban cuidando en esta pandemia y por eso empezaron a tomar las riendas en el asunto y está esta especie de revuelo por abajo en estos días. Por eso los invitamos a todos a seguir cada una de estas denuncias. Este programa se da en un momento muy especial, trabajar sin protección en condiciones donde el frío o el calor maltrata los cuerpos, donde muchos terminan doblados de tanto trabajar, no se puede permitir más. Las denuncias como la de Micaela y tantas otras que nos llegan y están en nuestro diario, lo han transformado en una herramienta de organización, porque queremos cambiar esa realidad y nosotros desde el Frente de Izquierda siempre hemos acompañado estos reclamos, tanto desde lo legal como desde lo legislativo, lo político, lo organizativo, y lo auspicioso de ahora es este malestar enorme, como muchísimos y muchísimas empiezan a romper el miedo, empiezan a huir de la persecución patronal, empiezan a aprender cómo organizarse por fuera de los ojos condenatorios de los patrones o de las burocracias, y que quieren cambiar esto. Entonces, bueno, por eso los invitamos a todos y todas a seguir
cada uno de estos casos, de estos testimonios tan fuertes, porque tienen que ver con lucha de los trabajadores que no quieren más esta situación, no quieren más estas condiciones. Está muy bien. El grupo de abogados y abogadas que asesora a la familia del compañero fallecido son compañeros del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, lo queremos decir por si se quieren comunicar, en este caso de Neuquén, claro, porque está la bodega, que junto con los legisladores del Frente de Izquierda Unidad estamos peleando, y bueno, y desde ya, como dijo Noelia, la Izquierda Diario a disposición. Testimonios, bueno, G.K. Bustos dice, buenísimo, cuánta razón tienen, ellos son los que dejan el cuerpo mientras los grandes bodegueros se llenan los bolsillos. Muy interesante los informes, así roban los patrones quedándose con el fruto de nuestro trabajo, dice Berusín. Camila Rosas, tremendo informe, todo el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la uva y de bodega. Cecilia Isabel, tal cual dice Noelia, en la legislatura votan subsidio a los grandes, pero a las familias trabajadoras como mucho le dan una efeméride. Micaela Blanco, muy buenos los informes. Cecilia Isabel, bueno, hay muchísimos informes, dice contar la verdad de la Mendoza profunda, sino en los medios solo salen los empresarios como Zucardi de Vila. Bueno, y hay muchísimos informes. Mis estudiantes sienten la responsabilidad de hacer ese trabajo para no ser un gasto para sus padres o poder comprarse desde zapatillas y mochilas hasta cuadernos para poder cursar. Es indignante, cuenta una docente, calculo porque dice mis estudiantes. Mariano Ortega, todo el apoyo a los trabajadores de la viña, bueno, y siguen las adhesiones muchas gracias por los testimonios que estamos impulsando para darle apoyo a los trabajadores y las trabajadoras vitivinícolas. Muchas gracias por los testimonios, y ahora queríamos no olvidarnos de lo que son llamados trabajadores golondrinas, que en el medio de la pandemia también trabajan. En realidad lo que pasa es que esto que nosotros vimos sobre las condiciones de trabajo, los bajos salarios, también se traslada a la vida de los trabajadores, porque de alguna manera lo que contaba al comienzo la compañera, nunca es inimaginable para nosotros poder acceder a una vida como la que tienen ellos. ¿Por qué? Porque viven de forma muy humilde. En su sistema seguro que no. Y también, entonces, se expresa, y tenemos un testimonio de una compañera que es docente y que le da clases a muchísimos de esos niños que son hijos de los trabajadores vitivinícolas. Y no queríamos dejar pasar también, ligado a esto, lo que ha pasado en el medio de la pandemia con los trabajadores que se los llama golondrina, ¿no? Esos trabajadores que quedaron varados, que bueno, ahí nosotros... Expliquemos por qué se llama golondrina. Porque vienen de distintas provincias a trabajar para la cosecha. Toda la familia viene a trabajar. De Tucumán van a Mendoza. De Tucumán, de San Luis, de San Formosa, Juan, de todos lados vienen a trabajar. Y así sucesivamente a otros lugares y también de Mendoza, exactamente. Para la caña de azúcar. Tenemos dos testimonios que tienen que ver con eso, ¿no? Con la calidad que se traslada a las condiciones de vida. En el medio de justo también lo de la pandemia. Claro. Pero tenemos ahí un testimonio de una compañera que es docente, que nos va a contar y relatar muy brevemente algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con lo que transmiten los niños, y esto que pasó en el medio de la pandemia, que nosotros también muy rápidamente pudimos viralizar para que ayudar a esas familias a que vuelvan a su provincia. Así es. A ver, vemos el testimonio entonces. Estamos acá en la terminal de Mendoza esperando una respuesta, ¿no? Más que nada. Queremos saber, porque el gobernador de la provincia de Jujuy nos dicen que el gobernador de acá y el gobernador de acá que el gobernador de allá. Quería hablarle al gobernador de acá, decirle que nosotros le ayudamos. Somos gente del norte que vinimos acá y le sacamos la cosecha. Esperamos que ellos nos den una respuesta para nosotros ahora, que no sean así tan egoístas. Esta gente pobre o negra, como la quieren llamar, dejan hijos allá y otros lo traen. En el caso mío la traje, pero hay muchas familias que tal vez no la puedo traer y no nos dan una respuesta. Y el gobernador de allá también le hablo y le digo que hablan de su corazón, que no es lindo estar acá tirado, y que si queremos prevenir tantas enfermedades como las que estamos pasando, estar acá amontonados no nos sirve a nadie. A nadie perjudicamos a la gente que está acá trabajando
y también nos perjudicamos nosotros. Lo único que pedimos es que nos den el ok de allá, tanto como de allá y también de acá. Necesitamos volver, no es lindo estar tirado. Hay niños, hay gente mayor, hay gente anciana. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un juego? ¿Qué somos? ¿Animales para estar tirados? ¿Sí? ¿Hasta cuándo vamos a estar acá? ¿Hasta cuándo? ¡Bravo! 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 Normalmente la gente de esas zonas trabaja toda la familia. Aunque digan que el trabajo infantil no existe, si los niños no trabajaban y no ayudaban, no se podían llevar adelante los contratos y esas cosas. Entonces sí, trabaja toda la familia. Sale el sol, se levantan todos. Y cuando se entra el sol, volvían todos a su casa. Empezaban en fines de abril. Teníamos también otros problemas de falta de asistencia a clase, porque cuando había temporal o viento sonda, esos chicos no podían llegar a la escuela. Tenía alumnos, por ejemplo, que no podían llegar a la escuela cuando llegaba el turno a la fin, porque se enlagunaba tanto que no tenían forma de pasar. Nunca había una actitud diferente, ni del gobierno escolar, que era lo más cercano a nosotros, ni del gobierno. No vi una actitud interesada, más bien organizativa. Acción de datos tal como ellos querían que llegaran los datos, que no eran los datos reales. Los gobiernos son empleados de esos terratenientes y bodegueros. Claro. Bueno, la última frase categórica, ¿no? Los gobiernos son empleados de los terratenientes. ¿No es así, Noelia? Sí, creo que lo dice muy claro Isabel, porque lo que hemos visto durante el programa ha sido cómo las condiciones de los trabajadores han ido en desmedro de las ganancias de estas grandes empresas. Así es que creo que son muy fuertes los testimonios y seguramente quienes nos estén escuchando de Jujuy, de Tucumán o de Río Negro van a conocer que el trabajo infantil lamentablemente es una regla, ¿sí? En Mendoza, en el año 2007-2008, hubo una lucha muy importante de los ajeros, una lucha histórica, y fue también contra estas condiciones. Ellos decían, trabajamos como esclavos todo el día con nuestras familias, y denunciaban cómo los patrones escondían a los niños cuando iban los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo. Claro que alguien les avisaba. Entonces, todos esos mecanismos del Estado que supuestamente tiene para regular a las empresas no son tales, son garantes de esas condiciones, incluso de los niños. Claro. Verdaderos hipócritas. Terrible. Da mucho odio. Mucho odio. Mucho odio. Noelia, ¿te podés quedar un rato más? Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con Mundo Obrero acá en La Izquierda Diario Multimedia, especial Vitivinícolas. Quédate con nosotros. Muy bien. Dale, gracias. Facebook y Twitter. A las 12 horas, para conocer la fuerza de la clase trabajadora y sus principales luchas en Argentina y en el mundo. En la voz de sus protagonistas, con Camilo Mones y Catalina Balaguer. Acá por La Izquierda Diario Multimedio, hoy con el equipo completo, acá con Catalina Balaguer en los estudios. ¿Cómo andás, Cati? Con Camilo, sí, ella. Muy contenta de estar acá, Bien, ya, bien. así como decís vos, con el equipo completo. Activa esas redes. Activa esas redes. La Izquierda Diario Multimedia en Instagram, Facebook y Twitter.
compañeros de La Izquierda Diario. Soy empleada de McDonald's hace ya 2 años. Trabajo en el Burger de Ramos Mejía. Les habla un trabajador de YPF. Los tercerizados de Aerolíneas Argentinas. Nos organizamos porque ya estamos cansados. Siderca. Soy trabajadora de Nordelta, trabajo por hora. Estamos en pie de lucha. Muchas gracias por difundir nuestro reclamo. Te contamos lo que no sale en otros medios. Te mostramos la realidad y la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Mandanos tu denuncia. Seguinos en las redes. La Izquierda Diario. Bueno, seguimos en Mundo Obrero, Katy. Sí, bueno, queremos decirle a los compañeros trabajadores y trabajadoras vitivinícolas que desde ya seguimos poniendo todas nuestras herramientas como La Izquierda Diario Digital y este programa al servicio de poder seguir difundiendo su lucha, y como también lo venimos haciendo nosotros desde las bancas que hemos conquistado, desde el PTS FIT Unidad allá en Mendoza, y lo hacemos también todo el país. Desde acá, claro, desde ya. Queremos acompañarlo, y queremos también por vía de esos compañeros que hoy son diputados, legisladores, senadores y todo eso, que de alguna manera sean las voces de aquellos que, como decía hoy al comienzo de la compañera, no tenemos voces, ¿no? Entonces nosotros, lejos de ser lo que hacen estos partidos, que son los que garantizan las ganancias de estos grandes empresarios, para que siga funcionando este sistema capitalista, nosotros estamos y siempre vamos a estar con nuestra clase, la clase trabajadora. Así es. Fuerza. Así que queremos pasar 2 videos, uno donde está nuestro compañero Nicolás del Caño proponiendo la ley para que se declare la ley por jubilación a todos aquellos trabajadores que ya tengan 25 años de aporte, y por el otro lado a nuestro compañero Lautaro Jiménez, senador, que ayer hizo Mendoza una intervención alrededor de los trabajadores vitivinícolas. ¿Los buenísimo. Vemos? Dale, vemos. De la viña puedan acceder a un derecho, algunos hablan de que es un beneficio, pero en realidad es un derecho de poder jubilarse de manera anticipada a los 57 años. También estarían incluidos los trabajadores del convenio de frutas y hortalizas de la provincia de Mendoza, y la idea es ampliarlo a trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, de la fruta en Neuquén y Río Negro, e incluir también trabajadores del citrus de Tucumán. Son miles de trabajadores y en su mayoría están en negro, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad de que puedan ser blanqueados, que puedan ser registrados, está también planteado en el anteproyecto, porque bueno, si no logramos eso, bueno, eso sería aún más difícil para que puedan acceder al beneficio de la jubilación anticipada. Esperamos que tenga prioridad en la agenda, que hasta ahora viene siendo una agenda más bien favorable a votar leyes que benefician a los grandes grupos económicos. Sabemos que la perspectiva también va a ser la movilización y la organización de los trabajadores para lograr no solo este proyecto, sino el conjunto de sus derechos. Este marco, todo lo que hemos hablado, y ha sido correcto de parte del oficialismo presentar las 3 leyes juntas y tratar de enmarcarlas en el proceso económico más general que está negociando la provincia y el país, porque una cosa implica la otra. Incluso sentando a discutir a los caraduras que están al frente del Instituto Nacional de la Vitivinicultura, que los vemos en los diarios criticando este tipo de legislaciones, que vemos dando opiniones de todo lo que se podría hacer como si fueran un partido más de la oposición, y no como si fuera ni más ni menos que el titular del Instituto Nacional Vitivinícola, que está protagonizando uno de los momentos más infames de la vitivinicultura, ¿no? Con desastres alrededor de la situación de los obreros golondrina, con sueldos en la vitivinicultura y una paritaria nacional que no existe, que está cerrada, mientras las exportaciones de la vitivinicultura, hoy el problema no es en gran medida el precio que se le está pagando a los pequeños productores, aunque siempre es bajo, pero no es eso el gran problema que se está transitando este año. Este año el gran problema es el negociado enorme que están haciendo los exportadores a costa de obreros vitivinícolas que están cobrando miserias, que se están muriendo de frío literalmente en las viñas, trabajando sin zapatos, sin camperas, sin ninguno de esos elementos. Y el titular del Instituto Nacional Vitivinícola, en lugar de estar planteando y dando respuestas con eso, dice, bueno, aporto, es un columnista de los diarios planteando cómo se podría mejorar o criticar tal o cual ley.
Nosotros sobre esta ley tenemos una duda que nos resulta sustancial y por el cual es el motivo que no podemos acompañarla, que es ¿de dónde va a surgir esa rentabilidad, esa prima de intereses que se le va a pagar a los productores? Porque al no tocar los intereses de las bodegas más concentradas que están teniendo en este momento una ganancia extraordinaria por el ciclo ascendente de exportaciones, nuevamente se va a tener que jugar con la financiación de Mendoza fiduciaria, es decir, con fondos públicos. Y eso es lo problemático, digamos, que querramos sostener un sector sin tocar los intereses de los sectores más concentrados de la vitivinicultura. Es por estos fundamentos que nuestro voto a estas leyes va a ser negativo, señor vicegobernador. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos el mundo obrero. Bueno, Noelia, ahí viste el video con Nico, tu compañero Lautaro. Para cerrar esta entrevista queríamos que nos hagas una reflexión final, una conclusión acerca, en este caso también, de estas leyes que el gobierno quería hacer votar, ¿no? Sí, en primer lugar creo que, por lo que decía Nicolás del Caño, no hay ninguna razón para que los obreros de viña que se rompen el lomo trabajando de sol a sol no puedan tener el derecho de la jubilación a los 57 años, como tienen otros trabajadores también que trabajan en el sector, ¿sí? Es lo mínimo que deberían hacer. Entonces, por eso vamos a seguir insistiendo en el proyecto de Nicolás en el Congreso. Y después otra cosa muy curiosa, porque estas leyes que ustedes ven que se votan en la legislatura, y lo señalaba así mi compañero Lautaro, siempre hablan de la crisis de la vitivinicultura, siempre. Entonces, ¿cuáles son las salidas? Subsidios. ¿Cuál es la salida? Traer la minería. Entonces, desde el Frente de Izquierda, todos estos años, hablando con los trabajadores vitivinícolas, con pequeños productores familiares, hemos ido proponiendo varios puntos que ahora quería comentarles brevemente. Y una anécdota es que en una de las campañas nosotros propusimos la nacionalización de los grandes grupos bodegueros y fue tapa del Diario de los Andes, como en cierto sentido escandalizados por la propuesta de la izquierda, que cada vez que vamos a los medios y todo es como que uno se sale del molde, ¿no? Entonces, frente a la crisis vitivinícola, necesitamos terminar con las maniobras especulativas de siempre los mismos grandes grupos bodegueros que controlan el mercado para ganar siempre, perjudicando a los pequeños productores, los viñateros, los contratistas y los obreros vitivinícolas. Entonces necesitamos que toda la cadena vitivinícola esté bajo el control de los obreros, de los contratistas y de los viñateros y de los pequeños productores. Entonces, para establecer este control, necesitamos, en primer lugar, la apertura de todos los registros contables de los 20 grandes grupos bodegueros. Ustedes después, cuando hablen con Edgardo, seguramente les comentará que como se la pasaron llorando crisis, y por eso no querían abrir las paritarias, muchos lugares de trabajo, en muchas bodegas, empezaron a pedir que se abran los libros contables. Muy bien. Tienen que mostrar públicamente sus ingresos, los stocks de vino. No pueden seguir haciendo fraudes para arruinar a los productores en cada vendimia con precios de miseria y a los obreros con paritarias miserables. Entonces, también en base a este control, no solamente de la cadena vitivinícola, sino también de las exportaciones, que no puede quedar bajo grupos económicos que ponen el precio del vino, entonces los peces grandes se comen a los chicos, se podrían obtener los recursos para un salario mínimo que cubra la canasta familiar, la jubilación a los 57 años y también nacionalizando la banca, es decir, que todo el ahorro nacional pase a ser parte de nosotros. Se podría dar créditos a pequeños productores, establecer un precio sostén para viñateros, pero lo principal acá es que la cadena vitivinícola deje de estar en manos de estos parásitos, que lo único que hacen es pedir subsidios del Estado y explotar a sus trabajadores y aprovecharse de los pequeños productores, y eso creo que es la salida que nosotros estamos dando desde el Frente de Izquierda, un programa que desde ya tiene que ir acompañado por lo que hemos estado intentando aportar a la provincia humildemente en estos años, no solamente visibilizar la situación de los trabajadores, sino también aportar en su organización y en su lucha, y en su organización. Esto es muy importante porque tienen mucho control de las empresas, mucho control también por parte del sindicato, entonces muchos de ellos se están organizando por lo bajo, escapando al ojo
al ojo acusador y vigilante, podríamos decir, de estos sectores, y esto para nosotros es lo que puede darle fuerza a un programa que tome el pueblo trabajador de Mendoza y que la vitivinicultura pase a ser, y la fiesta de la vendimia en un futuro, pase a ser realmente un festejo para estos trabajadores y trabajadoras que dan todo allí, y no una fiesta de algunos ricos y famosos que se sacan fotos agarrando una copita de vino. Entonces, bueno, ese es el humilde aporte que hemos intentado hacer aquí, bueno, y en todas las provincias donde estamos, como saben ustedes. Y la fuerza, Noelia, de los trabajadores y las trabajadoras puede imponer ese programa que estás diciendo vos, que es la salida, la única racional para que no sigan estos, como dijiste vos, parásitos, explotando de niños a todos los trabajadores y trabajadoras de los viñedos en condiciones terribles, mientras ganan fortunas. La fuerza de los trabajadores son más de 100.000 trabajadores de peones rurales, trabajadoras de los viñateros, si no me equivoco, en todo el país, que con esa fuerza, mancomunada con el resto de la clase obrera, ese programa se puede imponer. Por eso es tan importante también, no solo, como decías vos, el programa del Frente de Izquierda, sino ayudar y a que se organicen los trabajadores y las trabajadoras para recuperar su sindicato, para que sea una fuerza realmente que junto con el resto del pueblo de Mendoza logre imponer la nacionalización de los viñedos. Sí, no le vamos a pedir a los empresarios que tengan un poco de vergüenza, ¿no? Pero a los políticos... ¿A los políticos? Que han sostenido todo este sistema feudal, terrateniente, con familias, con niños, sin poder ir al colegio, cuando a veces las docentes luchan por sus derechos, que también son los derechos a la educación de los niños, alto escándalo, pero no hacen ningún escándalo cuando tienen a niños que apenas pueden caminar para que vayan a trabajar a la viña. Así es. Chicos que no tienen clases, que no terminan. Bueno, eso reproduce un mecanismo por el cual siempre tienen gente que tengan que trabajar en estas condiciones. Así es. Nosotros desde ya hacemos, como decía Noelia, nuestro humilde aporte para acompañar, porque las vidas de los trabajadores nos importan. Así es. Y por eso peleamos y tratamos de difundir todo esto que pasa en el camino de que nos podamos organizar para poder conquistar nuestro derecho y salir de esa situación de desigualdad. Así es, Noelia, te despedimos. Muchas gracias por este tiempo que nos has dado. La verdad que tu testimonio fue fundamental, tus aportes y los aportes de tus compañeros y compañeras ahí en Mendoza del PTS en el Frente de Izquierda Unida. Muchas gracias por este tiempo que nos diste, Noelia. Bueno, muchas gracias a ustedes y los felicito por este programa que da voz a trabajadores y trabajadoras de todo el país para construir esa fuerza que necesitamos. Gracias. Bárbaro. Gracias, Noé. Chao, chao. Bueno, mientras esperamos la comunicación con nuestro compañero Edgardo, él también es de Mendoza, es delegado de una de las fábricas importantes también allá en Mendoza y... Cuyo Placas. Cuyo Placa, exactamente. Y aparte tiene mucha relación, nosotros de conjunto tenemos mucha relación con muchos trabajadores y trabajadoras vitivinícolas, pero por una cuestión más de seguridad, teniendo en cuenta también la persecución que hay, los aprietes. Tanto del sindicato como la patronal y del gobierno. Decidimos, tratar de que él nos comente cómo está la situación, porque sabemos que ya habíamos contado a lo largo de este programa que los trabajadores no pasan los 20.000 pesos de sueldo, de salario, ¿no? Y que la propuesta de la empresa es de 1.800, 1.500, 1.800 pesos nada más de aumento. ¿Aumento ahora? Sí. Y ya se presentaron, fueron corriendo al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo dijo sí, les pertenezco, y dictó la conciliación obligatoria sin que los trabajadores hayan todavía hecho absolutamente nada. Y el sindicato... ¿Cómo? Y el sindicato obviamente lo acató, así que ya estamos con Edgardo. Estamos con Edgardo en línea. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Bien. Hola. Bien, ¿cómo andás? Estábamos comentando las paritarias de los compañeros y las compañeras vitivinícolas, que ya el gobierno dictó la conciliación obligatoria. ¿No es así? Sí, bueno, tal cual. Acá, a pesar de que hubo un crecimiento exponencial en el consumo interno
y en las exportaciones de vino. Ajá. El empresariado llegó a la mesa de negociación con una oferta de 1.800 pesos en cuotas, lo que generó que no solo se trabara la negociación, sino que el sindicato anunciara una medida de fuerza, un paro de 24 horas, claro, que se iba a desarrollar hoy, pero que bueno, ante el pedido de conciliación obligatoria de los empresarios, el gobierno accedió y el sindicato la acató. Así es. Y bueno, vos fíjate, Camilo, que intervienen el empresariado en primer lugar, demostrando que perder un día de trabajo representa millones y millones para ellos, y de esos millones le ofrecen miseria a los trabajadores. Interviene el gobierno dictando la conciliación. Sí. Y el gobierno, no solo el provincial, también el nacional, pero el gobierno provincial tiene un largo historial de sometimiento a este empresariado. Sí. ¿Cuánto pide el sindicato de aumento? ¿Tiene algún pedido oficial? Y el sindicato oficial había pedido 10.000 pesos de aumento. Sí. En la negociación, bueno, llegar a 1.800 es prácticamente una burla. Claro. Sobre todo cuando sabemos cómo está el costo de vida, ¿no? Claro, es una burla lo que ofrecieron los empresarios, una verdadera burla, ¿no? Tal cual, el gran problema es que, bueno, el gobierno avala todo esto a pedido del empresariado, y por parte del sindicato, si no me falla la memoria, desde el año 2008 que no se endurecía una negociación, y yo entiendo que si esta vez lo han hecho es porque la bronca de los trabajadores y las trabajadoras del sector ya no se puede disimular. Ajá. Pero el paro, de todas formas, no deja de ser una manifestación testimonial, porque el sindicato no invita a que la sociedad tome esto en sus manos, se involucre. Claro. Está instando a los trabajadores a no presentarse a trabajar, pero no hay ninguna acción que impacte en la opinión pública, ¿no? Y te quería hacer una pregunta, Edgardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Katy? Todo bien. Desde que los trabajadores fueron declarados esenciales, ¿no? Lo hicieron trabajar en plena pandemia, sin ninguna protección, sin nada, trabajaron, salieron muchísimas notas donde uno de los sectores que más creció y ganó fue justamente las empresas del vino, por un montón de razones. Calculo que en el medio de que los trabajadores cada vez ven más difícil poder vivir con un sueldo de miseria, esto en el medio que está la discusión paritaria y que se dicta la conciliación obligatoria sin poder todavía haber hecho ninguna medida de fuerza, ¿cuál es el sentimiento que hay entre los trabajadores? No, mira, entre los trabajadores la indignación viene creciendo. Acá se mezcla una nueva generación de jóvenes trabajadores que están impulsando a los más antiguos a tomar esto en sus manos. Como decía, la postura del sindicato se endurece a exigencia de que los trabajadores ya están llegando a un hartazgo. Vos imaginate que un sueldo de un trabajador vitivinícola está rondando los 20.000 pesos. Una miseria. Que caigan con 1.800 pesos a una negociación es prácticamente el valor de 2 o 3 botellas de vinos de las que ellos mismos saben. Claro, es lo que realmente son, unos impunes, o sea, para llevar esa propuesta, unos cínicos, sí. No hay palabras. La verdad que es terrible. Lo bueno de todo esto, bueno, que la bronca que se está expresando por abajo en las bodegas. Está imponiéndole condiciones al sindicato. Yo entiendo que los trabajadores están en condiciones de plantear sus exigencias, un plan de lucha sólido. Claro. Y bueno, acá estamos hablando de lo que se considera la industria madre de Mendoza. Claro. Exactamente. Entonces, el trabajador y la trabajadora vitivinícola tienen que estar muchísimo más jerarquizado
no solo por los empresarios bodegueros, por lo que representan, sino lo que representan para la provincia, ¿no? Para el pueblo de Mendoza, claro. Claro, acá pasan los gobiernos de distintos colores políticos, radicales, peronistas, y el trabajador bodeguero, trabajador de viña, sigue en las mismas condiciones. Claro. Entonces lo bueno de esto es que se empiece a manifestar, y para mí los trabajadores vitivinícolas tienen que salir a buscar la solidaridad de todos aquellos que estemos dispuestos a acompañarnos en su lucha, ¿no? Exactamente, creemos que sí, como lo hacemos todos los trabajadores cuando salimos a luchar, y que más allá de seguir con una exigencia al sindicato, es necesario que esa bronca que hoy tienen los trabajadores por todo lo que han comentado, y que nosotros hemos hecho un repaso en este programa, pero hay testimonios mucho más largos que seguramente los pasaremos después también, pero que nadie mejor que ellos para potenciar toda esa fuerza en la posibilidad de también pasar el cerco que impone la conciliación obligatoria, y eso es buscando la solidaridad más amplia con todos los sectores que estén dispuestos a acompañarlos. Me parece que esa es una de las herramientas más importantes que hoy tienen los trabajadores para no quedarse ante los años y años de un sindicato que amaga y que después se subordina a los intereses de estas enormes patronales y del poder político. Es muy importante que, decías vos, Edgardo, que la última huelga 2008. Fue el 2008. Sí. ¿Es así? Tal cual, y no llegó a una huelga, pero fue la última vez que se endurecieron las paritarias. Bueno. No se consiguió un arreglo satisfactorio, fue un poquito más arriba de lo que se planteó en principio. Bueno, nos parece que vamos a seguir esta huelga. Vamos a seguirlo, y desde ya nosotros estamos impulsando plenarios en en todo el país, en todas las provincias, y creemos que si esta es una herramienta que sirve para que los trabajadores y las trabajadoras vitivinícolas se organicen con otros sectores para poder organizarse y luchar y demostrar que no están solos en esta pelea contra la precarización laboral y los bajos salarios, es una herramienta que también nosotros ponemos a disposición para que los compañeros y las compañeras vean que la pueden pelear, que estamos en un momento donde los trabajadores estamos empezando a discutir quiénes son nuestros enemigos y quiénes son nuestros aliados para poder empezar a organizarnos y dar esa pelea para que la crisis no la sigamos pagando los trabajadores y las trabajadoras. Edgardo, te vamos a despedir y querés dejar algún mensaje final a tus compañeros y compañeras vitivinícolas. Bueno, que hay sectores que ya tienen una experiencia, una tradición de lucha y de organización que está al servicio de ellos, y por supuesto la solidaridad de la clase obrera en general, que esté dispuesto a acompañarlos en esta lucha por su dignidad, porque en definitiva se trata de eso. Así es. Muchísimas gracias, Edgardo. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias, Edgardo. A ti, Camilo, un abrazo, que anden bien. Abrazo para vos, buenas tardes. Bueno, seguimos entonces, vamos a una pequeña pausa. Sí, Vamos a una pequeña pausa y seguimos ahí en Mundo Obrero, acá en la Izquierda Diario Multimedia. ¿Qué te pasa, Karim? ¿Qué te pasa, Karim? Bueno, seguimos acá en el Mundo Obrero, en la Izquierda Diario Multimedia.
Hoy pasó recién el especial de Vitivinícola, que genera mucha bronca, pero también hay una salida, como dijo Noelia. Y ahora tenemos a Carlos Titín Moreira en línea. ¿Estás ahí, Titín? Hola, ¿cómo les va? Acá estoy. Bárbaro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Titín? ¿Cómo estás? Nuestro columnista. Muy bueno el programa, la verdad. ¿Te gustó? Me gustó muchísimo. Sí, tanto la entrevista como la gente que fue grabada, me impactó mucho el jubilado vitivinícola que se jubiló ahí, y me impactó mucho, obviamente, la mujer jujeña, que fue como parte de los zafreros golondrinas, ¿no? Claro. De Jujuy se fueron a levantar la vendimia allá con su hija. Así es. Terrible, es una situación brutal. Varados lo ahí, que ¿no? se desconoce en nuestro. Claro, varado. Digo, la explotación en todos los terrenos. La mujer dice por la enfermedad, pero podrían, todo amontonado acá, no vamos a enfermar. Claro. Y el tipo, cuando cuenta, el compañero jubilado, cuando cuenta cómo vivían en las barracas, toda una cosa espantosa, y que hoy se mantiene mucho en esos niveles. Y eso es lo que se oculta. Fiesta de la viticultura, la fiesta de esto, lo otro, la vendimia, la reina, todo. Ahora no se dije mal la reina, se pudrió todo con la reina. Ya saben que la reina se terminó peleando, una ex reina se terminó peleando con Noelia Barbeito. Es verdad. Sí, esa, lo escuché. Claro, que Noelia dijo, es una cosificación brutal la reina. Bueno, pero lo que falta en la fiesta de la vendimia no es que falten, sino que faltan los verdaderos productores. Claro. Que son los cosecheros de las viñas y los que trabajan en las bodegas y producen el vino. Los verdaderos, que es lo que se pierde siempre cuando se habla del campo en nuestro país. Claro. Ya sea del azúcar, ya sea de Mendoza, como sea de la pampa húmeda. Se pierde que los que manejan los tractores, las cosechadoras, los que manejan el ganado para que se lo lleve a los centros de concentración, como el mercado lineal. Todo ese trabajo es obrero agrícola, obrero asalariado agrícola, que es igual que un trabajador industrial. Claro. Es obrero, no es campesino, es obrero. En nuestro país, el 95% de la producción agrícola ganadera en nuestro país la hacen trabajadores asalariados, obreros agrícolas. Ese es el potencial de la clase obrera de la ciudad para ligarse estrechamente a sus compañeros de clase del campo. Porque esos son los verdaderos productores. Dicen, no, se juntaron los productores con el gobierno, se juntaron los productores con el ministro. No, los productores no se juntaron. Claro. Así es. Se juntaron los que se llaman en este país, pero que justamente los que producen son los que laburan. Los parásitos. Claro, los parásitos. No, a veces no son terratenientes, a veces son sectores medios, pequeños, como los que agrupa la Federación Agraria, claro. Son sectores medios, son pequeños cosecheros, lo que fue. Esos, a veces algunos trabajan, y lo podés sumar, por eso dije 95%, hay un sector que es lo que labura. Claro. Pero el grueso, grande, siempre se lo oculta. Parece que sale sola, que las hojas salen solas, se cría sola. Aparte todas las imágenes del campo es solo tierra y cultivo, no parece un peón rural, no parece un obrero, pero efectivamente. Se te ocurra. Y el relato de... Bueno, y ahora vemos las condiciones, ustedes mostraron muy bien, las condiciones, antes había sido los zafreros, el azúcar, en los ingenios, y ahora con esto es más brutal, ¿no? Sí. Faltó ahí lo del ajo. Hay un video ahí que lo pueden buscar, los oyentes. Claro, lo del ajo, que allá empezó la lucha del PTS por organizar un sindicato del ajo en aquel momento. Muy bueno, hace como 10 años. Sí, más o menos. Lo vamos a tener. El relato de Rosendo es crudísimo, nosotros lo recortamos un poco para poder pasarlo, después lo vamos a subir completo, pero él cuenta que tiene un montón de compañeros, trabajadores de esa época que se murieron jorobados, pero no se murieron jorobados producto de que se hacen joroba porque sí, porque uno para arar en esa época se tenía que agachar, para atar se tenía que agachar. De joroba, no de jorobado de salud. Se mueren doblados. Doblados. Entonces, claro, era una situación increíble, ¿no? Brutal. O sea, tomar agua de la sequía. No había agua corriente, no les daban. Dice, la finca nunca nos daban nada. A mí me contaron compañeros del Libertador General San Martín, de donde está el ingenio Ledesma, del dueño de Blaquier, que aquí hicimos un programa también sobre
sobre él, que comen en el mismo campo, en el pasto. Bueno, y los jefes comen en un lugar techado, pero ¿no? Rosendo Todo cuenta así, que los con peones una rurales. motocicleta Sian armó un carro con una bicicleta y ahí acomodaba a sus hijos, los tapaba bien y ponía la comida ahí al lado y los llevaba a los hijos a trabajar a la viña. Y Claro. comían a la hora de la comida donde podían. Claro, bueno. Terrible. Es brutal, brutal. Pero Por bueno, eso cuando abren una botella de vino, para celebrar algo, para tomar por gusto, piensen que eso lo produjeron cantidad de trabajadores casi esclavos modernos. Así es. Exactamente. Hay que brindar por ellos. hay que luchar por ellos. Así es. Bueno, Titín, lo que nos trae esta charla con vos es el nuevo lanzamiento de unos talleres, cursos sobre la historia del movimiento obrero. Y una de las preguntas que a mí se nos ocurrió preguntarte, ¿no? ¿Cómo surge esta propuesta? Surge de una idea que intercambiamos entre varios compañeros y compañeras, la necesidad de publicitar en forma relativamente popular las lecciones de aquel fenómeno que en nuestro país comenzó, digamos, como fecha con el Cordobazo en mayo del 69 y culminó con la dictadura sangrienta de marzo del 76. 6 años largos de luchas profundas del movimiento obrero, surgimiento de corrientes de izquierda, de agrupaciones, inclusive agrupaciones armadas como el ERP, los Montoneros, de ocupaciones de fábrica, de radicalización, de vuelta de Perón a la Argentina, de surgimiento de la AAA. Bueno, fueron años muy intensos y años donde la clase obrera de los relatos tradicionales desapareció. Los relatos se resumen a una lucha, bueno, sí, entre la guerrilla, la AAA, la ultraderecha peronista. De ninguna manera, para nosotros, es la historia de la clase obrera en las luchas más radicalizadas que dio en su historia, concentradas en esos 6 extensos años que fueron estos que queremos contar y relatar en forma relativa con el Negro Montes, en forma relativamente sencilla, apoyándonos en audios y en videos de los protagonistas de aquellos años, aunque nosotros con el Negro fuimos protagonistas. Claro. También. Así es. Es decir, los grandes protagonistas. Nosotros fuimos, no digo espectadores, porque éramos militantes, pero estamos hablando de la dirección y sobre todo de las ideas y cómo se expresaban en el movimiento obrero, en la vanguardia, en los activistas y en los partidos de izquierda. Y lo queremos hacer en una forma relativamente dialogada, sencilla. No queremos profundizar lo que ya está en el libro que sacamos hace mucho, el libro Insurgencia Obrera, que es firmado y escrito por Ruth Werner y Facundo Aguirre. Sobre eso nos vamos a basar, porque obviamente toda aquella persona que lo quiera leer va a tener mucha más profundidad y mucho más elementos y mucho más testimonios y documentos que lo que podemos transmitirle nosotros. La idea es hacer charlas con el Negro sobre temas que vayan desarrollando toda esta etapa, todo este periodo, y abrir entre capítulos o entre curso, clase, pongámosle como quieran el nombre, preguntas para responderlas en la posterior conversación. O sea, hacer una exposición una vez, 15, 20 minutos, la que hagamos, un poco más puede ser, depende si nos estiramos, y abrir a que los compañeros y compañeras, sin necesidad de tener que leer un libro o ver una película, si quieren obviamente lo hacen mucho mejor, nos hagan preguntas sobre los temas que hablamos o sobre los temas que les parece y nosotros vamos a ir contestando. Contestamos la otra y volvemos a hacer otra, volvemos a continuar. De hacerlo en 5, no, más probablemente ya lo estamos terminando, la idea más general puede ser que lo hagamos en 5 capítulos. Pero bueno, es tratar de demostrar eso, como fue, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, ese periodo muy, muy, muy rico, de lo que nosotros llamamos lucha de clases. Uh-huh. Claro, que tanto hace falta también para las nuevas generaciones. Algunos, como yo, hemos hecho y hemos charlado bastante con Titín, con el Negro Montes, vos también, Katy. Hicimos cursos, somos claro. Una generación
No tuvimos en los 70, obviamente, pero hemos aprendido mucho de Carlos, de Titín y del Negro, pero hay nuevas generaciones y hay una situación nacional, internacional y nacional que de ataque generalizado a conquistas de la clase obrera, al pueblo, en todo el mundo y acá en la Argentina. Bueno, recién se viene de arreglar con bonistas, que es pagar la deuda, pero más adelante. No hay una catástrofe económica ahora, pero sobre la base de una desocupación que crece, una pobreza que crece todavía más. Salen números cada vez más aberrantes. El 60% de los niños, por ejemplo, van a caer en la pobreza en el próximo periodo. Es decir, hay una desocupación que todavía no se sabe bien cuál es, porque estamos todavía en cuarentena. Es decir, una situación donde la clase trabajadora y el pueblo está muy mal y está perdiendo conquistas, y los empresarios quieren avanzar todavía más y el gobierno más bien está en la onda de, bueno, dejar correr, como pasó con Roca y sus despidos. La CGT también está en la onda firmar documentos junto con los empresarios, que son los que quieren rebajar salarios o directamente los rebajan con las suspensiones o echan directamente y quieren las manos libres para hacerlo. Una situación en donde la clase trabajadora tiene que prepararse para pelear si no quiere caer arrodillada o caer en las más profundas de las miserias, mientras los bonistas, los banqueros, los terratenientes del FMI se la siguen llevando en pala, y no les importa nada la vida de los trabajadores. Entonces, a mí me parece interesante. Muy pertinente el curso. Sí, me parece interesante porque nosotros lo vimos incluso con Titín haciendo diferentes programas acá en Mundo Obrero, que despertó el entusiasmo de un sector generacional mucho más joven que nosotros incluso, y que hoy por hoy se expresa en distintas formas de organización. Bueno, Edgardo contaba que hay una nueva generación en los trabajadores vitivinícolas que no quieren bancarse ese sistema de explotación y precarización laboral, y un poco eso dinamiza a aquellos que vienen de años de padecer la claudicación de sus direcciones sindicales. En ese camino yo creo que es más que fundamental sacar las mejores lecciones de nuestra clase para saber hacia adelante cuáles son las mejores herramientas para poder organizarnos. En un momento donde nuestra clase más luchó, ¿no es así, Carlos? Bueno, sí, efectivamente, es una época que cuando uno la relata y todo parece que fuera mentira, porque hemos vivido en el último tiempo periodos mucho más tranquilos, de enfrentamiento entre las clases, pero de ninguna manera eso, como arrancaban y decían ustedes, eso se puede mantener. Los acuerdos con el Fondo Monetario van a hundir a nuestro país, que ya está bastante hundido, van a hundir a nuestro país. Cuando digo nuestro país me estoy refiriendo a las clases laboriosas, las van a hundir en la miseria, las productoras, las que sacan las cosechas, las que producen todo, las que transportan, las que producen la energía y la transportan, las que producen el gas y lo transportan, las que sacan el petróleo. Las clases trabajadoras, incluyendo los sectores medios que tienen pequeños negocios y comercios, se están hundiendo en la situación que se proyecta en nuestro país. Y entonces vendrán luchas, es inevitable que vendrán luchas. ¿Cuál es el carácter de esa lucha? No lo sabemos, hay que prepararse para luchas duras, porque va a haber cierres de fábrica, como le pasó a ustedes con PepsiCo, va a haber cierres de empresas como los compañeros de Maquiraf o los compañeros de Cerámica Neuquén, que hoy se movilizaron por el centro de Buenos Aires a la Casa de Neuquén para repudiar el desalojo de Cerámica Neuquén allá al lado de Sanón, que está esa fábrica. Y entonces hay que prepararse para eso. Las nuevas generaciones tienen que sacar las lecciones de lo que pasó antes. No es un invento. Nosotros no venimos a inventar nada, venimos de contar lo que hicieron otras generaciones, otros dirigentes, otros luchadores antes, y tratar de evitar los errores que se cometieron y profundizar en los aciertos que hubo. Exactamente. Y buscar una estrategia que nos permita, de última instancia, ¿cuál es el objetivo? Claro, es para las nuevas generaciones, como bien dijiste vos, Camilo. ¿Y el objetivo central cuál es? Que nos preparemos, porque nos faltó una organización política, un partido político, para vencer. Y queremos que se preparen las nuevas generaciones de luchadores, de socialistas, de izquierda, que se preparen para formarse,
para educarse, para poder luchar mejor y para construir esa organización que nos permita vencer. No está escrito que las nuevas generaciones vayan a perder como perdió nuestra generación. No, sacando las lecciones va a ser una guía para la acción presente y futura. Y ese es el objetivo. No es un curso de historia, aunque lo hago con los compañeros que toman historia en La Izquierda Diario Multimedia, no es un curso de historia, sino es un curso para el futuro. Bárbaro, Titín, espectacular. Bueno, ¿y cuándo arrancaría estos cursos? Bueno, eso se pregunta muy difícil. No, eso no se pregunta. Eso era lo difícil. Por próximamente. Debí contestar una fecha. Yo calculo que en 15 días estaremos después del aniversario del asesinato de Trotsky, el 80 aniversario, que es el 20 de agosto. Yo creo que la semana posterior, la próxima semana, la semana posterior estaremos saliendo. Qué bueno. Y si no, me lo reclaman. Me lo reclaman por este mismo medio. Así es, por supuesto, claro. por supuesto. Vamos a seguir Así nosotros esos especiales, esos talleres, porque nos interesa, Por porque supuesto. es parte Así de es. este programa. Así que, bueno, con esto ya nos despedimos. Muchas Despedimos gracias, a Titín, otra vez por ser nuestro columnista. Gracias a ustedes y en serio, muy bueno el programa. Y muy buen trabajo que han hecho los compañeros de producción y los compañeros de Mendoza. Yo creo que, porque hay de todo, desde Nico más joven, presentando a él, desde la actual, y eso también que no joven, pasamos, Carlos Jiménez, el otro de día. la también joven Noelia Barbeito, senadora mandato cumplido, un rol extraordinario de los compañeros del PTS en esa región andina. Sí, aprovecho para saludar a nuestros operadores que se están nosotros arrancando. antes de Cristian, irnos, desde ya, a nuestro equipo Nati. técnico, Kevo, Nati, Vero, Cristian, a los Carlos. compañeros, Carlos, No te a los olvides, Carlos. compañeros que nos ayudaron también con toda la producción y la investigación y los testimonios que fueron recogiendo, que son los compañeros de Mendoza, son un montón. Y a los compañeros trabajadores y trabajadoras vitivinícolas que también se sumaron a poder contar esto que les está pasando, les queremos agradecer, y este programa no podría haber sido hecho sin la ayuda de todo, Así es. de todo este equipo. Los protagonistas. Claro, exactamente. Así que nos veremos dentro de 15 días en un nuevo programa y en una nueva historia de nuestra clase. Así La es. clase Chau, obrera. Titín, gracias. Chau a todos, gracias Chau, por gente. estar con nosotros. Hasta el próximo programa de La Izquierda Diario Mundo Obrero. Chau, chau. Chau.